Vamos al siguiente tema, fiebre tifoidea. El agente causal de la fiebre tifoidea es Salmonella entérica serotipo tifi, ¿sí? Esta es una enterobacteria gram negativa, flagelado, no tiene cápsula, tampoco es purula y es aeróbicos. Tiene antígenos, el antígeno importantes, ¿no? El antígeno somático, ¿sí? Somático, el antígeno H, que es flagelar, ¿sí? Y el bicapsular, ¿sí? El O es somático, el H flagelar y el bicapsular. ¿Cuál es el que le da virulencia? El antígeno B, ¿no? El antígeno de virulencia, el antígeno B. Epidemiología, causas, incidencia y factores de riesgo. Esta enfermedad, la salmonelosis o fiebre tifoidea, es más frecuente en países en vías de desarrollo, que no cuentan con condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, ¿no? Porque sabemos que el ciclo de transmisión es fecal-oral, ¿sí? Ahora, las personas que tienen salmonela también pueden eliminar la salmonela en orina, ¿sí? Pero lo más frecuente es la contaminación de los alimentos o la bebida por las heces, ¿sí? Las heces de personas que están infectadas con salmonela contaminan los alimentos, la bebida, y otra persona lo ingiere, ¿sí? En inmunosuprimidos, pacientes con VIH o desnutridos también es más frecuente, pero recordar en pacientes con VIH, las salmonelas que dan cuadros sistémicos con más frecuencia son las salmonelas notíficas, Salmonella tifimurium, Salmonella enteritidis, ¿ya? Salmonella tifi también da cuadro sistémico, ¿eh? En inmunocompetentes, en inmunosuprimidos da cuadro sistémico, pero si hablamos de frecuencia, ¿cuál de las salmonelas da con más frecuencia? Cuadro sistémico en pacientes infectados con VIH son las notíficas, tifimurium, enteritidis. Más frecuente en edad escolar y adolescentes, porque estos grupos poblacionales comen en la calle, ¿no? Son factor de riesgo. El ser humano es un reservorio natural, y esto es importante porque nosotros hablamos de fiebre tifoidea, de salmonela, en función de estudio de animales, en animales, ¿sí? Y extrapolamos lo que se encuentra en los animales en las personas, pero de repente no necesariamente lo que ocurre en el animal se puede extrapolar a la persona, pero es lo mejor que tenemos por ahora, ¿ya? El reservorio natural es el ser humano. Se estima, según la OMS, ¿no? Se estima 16 millones de casos de fiebre tifoidea clínica anualmente y 600.000 muertes cada año en todo el mundo. Nuestro país está ubicado, como ustedes están viendo, ¿sí? En zona de alta endemicidad, ¿sí? Entonces la salmonelosis es frecuente, ¿ya? Esto ya habíamos hablado un poco. El ciclo es fecal oral por alimentos o agua contaminada con las deposiciones o por la orina, ¿no? De una persona que elimina salmonela en esos fluidos biológicos, ¿sí? El reservorio es el ser humano, ¿sí? Acá está, ¿no? Se produce el contagio en este caso por beber una fuente contaminada, ¿sí? Con salmonella tifi, y la bacteria va por el tubo digestivo y su órgano blanco es la placa de Peyer, ¿no? Que se encuentra en la región ileocecal. ¿Por qué la placa de Peyer? Porque hay bastante linfático, ¿sí? Hay linfáticos. Salmonella, así como Brucella, busca los macrófagos, es un organismo intracelular, ¿sí? Pues ahí la placa de Peyer, en el epitelio intestinal, entre los enterocitos, existe una célula que se llama célula M, ¿ya? Y por ahí es que la bacteria va a ingresar, a partir de la célula M, ingresa, ¿sí? Y lo que va a buscar inicialmente son los ganglios linfáticos regionales, los ganglios mesentéricos. ¿Está? ¿No? Tras anclarse la microbiología del ribete en cepillo, el ilión, la bacteria invaden el epitelio intestinal aparentemente a través de la placa de Peyer, ¿sí? ¿Cuál es el inóculo para causar infección? Bueno, los datos varían, ¿no? 10 a la 5, 10 a la 9, algunos dicen 10 a la 3, 10 a la 6, ¿no? Hemos considerado 10 a la 5, 10 a la 9 bacterias. En el intestino delgado se va a multiplicar 3 a 4 días, invade el epitelio intestinal la placa de Peyer, ¿sí?
son transportados luego, la bacteria, no recuerden que están los macrófagos, son transportados a los folículos linfoides intestinales, ¿no? Los ganglios linfáticos regionales son los folículos linfoides intestinales. En los folículos, en los nódulos mesentéricos, los folículos intestinales, las bacterias se van a multiplicar dentro de los nódulos nucleares, dentro de los macrófagos. ¿Sí? Y después de haberse multiplicado en los linfoides del intestino, son transportados hacia los linfáticos mesentéricos. Linfáticos mesentéricos. ¿Quiénes son los que los transportan? Los macrófagos. ¿Sí? Los macrófagos. Están dentro del macrófago. Hasta ahí, eso es lo que se conoce como la primera exposición de Salmonella typhi en la placa de Peyer, ¿no? Hasta ahora no hemos hablado de fiebre, ¿ya? Y en realidad esta es una primera bacteriemia, ¿no? De los nódulos linfáticos mesentéricos hacia la circulación linfática hay un paso, ¿sí? Y la circulación linfática, la sangre, ya, ¿sí? Eso va a ocurrir, ¿cierto? Circulación linfática, luego la sangre, y tendríamos ahí la primera bacteriemia, ¿sí? Pero en la primera bacteriemia de fiebre tifoidea, Salmonella, no hay fiebre, esa es la primera bacteriemia, ¿sí? Esa es la primera exposición que dice acá de Salmonella typhi en la placa de Peyer, ¿no? ¿Ya? Los gérmenes van a alcanzar el torrente sanguíneo, el conducto torácico, que son los linfáticos, y van a causar una bacteriemia transitoria. Esta primera bacteriemia todavía no ocasiona fiebre, eso hay que recordar, ¿ya? Recién en la segunda bacteriemia es que vamos a tener la fiebre. Bueno, entonces decíamos que en la primera bacteriemia, que esta es una bacteriemia transitoria, ¿sí? No va a presentar fiebre. Y si es una bacteriemia, la bacteria se va a localizar en distintos órganos del cuerpo, ¿no? Y nuevamente el hígado, vaso, médula ósea, linfáticos. Y aquí va a estar como secuestrada, entre comillas, la bacteria dentro de los macrófagos, ¿sí? Ahí está, dentro de los macrófagos, como si estuviera secuestrada. Llega un momento que se conoce así como punto crítico, ¿no? Que está determinada por la virulencia del germen, el número de bacterias ingeridas y la inmunidad del hospedero, ¿no? Esos tres factores. Y en ese momento, el punto crítico, la bacteria es liberada del secuestro intracelular, ¿sí? Y va a ser vertida al torrente circulatorio. En ese momento estamos ante la segunda bacteriemia, y esta segunda bacteriemia sí es la que ocasiona fiebre, ¿ya? Esta sí va a ocasionar fiebre. Entonces, ¿cuánto tiempo le toma a la bacteria, ¿no? Desde que ingresó al cuerpo de la persona hasta que desarrolla fiebre? Eso es el periodo de incubación, que es más o menos 7 a 14 días. ¿Ya? 7 a 14 días. Pero ustedes se están dando cuenta, el periodo de incubación está incluida también la primera bacteriemia, ¿no? Porque todavía no hay fiebre, ¿sí? Está incluida ahí la primera bacteriemia. Es una bacteriemia transitoria, no habrá fiebre. Decía, la segunda es la que da fiebre y va a presentar otros síntomas también, ¿no? Entonces, en esta segunda bacteriemia, la diseminación es masiva, ¿no? La diseminación bacteriana es amplia, ¿no? Masiva. Hígado, vaso, médula ósea, linfáticos, también va a ir a la vesícula, ¿no? La vesícula biliar, y la bacteria puede quedarse ahí, ¿no? La vesícula es un reservorio. No es un reservorio porque ahí no llegan con facilidad los medicamentos, los antibióticos. Pues acá está, esto ya es la segunda. La bacteria circulante penetra en el retículo tileal, hígado, vaso, médula ósea, linfáticos, ¿sí? Riñón, todos los órganos, y también vesícula biliar. Esta es segunda bacteria. Da fiebre. ¿Listo? Entonces, en esta segunda bacteriemia, como he dicho que la diseminación es amplia, masiva, estamos ante la segunda exposición de la placa de Peyer, ¿no? Segunda exposición de la placa de Peyer era la bacteria. La primera fue cuando ingresó la bacteria, ¿no? O sea, la persona ingirió bebida o alimento contaminado y llegó al intestino, se expuso la placa de Peyer primera vez. Hace la primera bacteriemia, ¿sí?
El punto crítico, se libera la bacteria y una segunda exposición, ¿sí? Placa de Peyer. ¿Listo? La vesícula biliar es especialmente susceptible a la infección a través de la sangre como por la vía biliar, ¿sí? ¿Por qué? Porque las bacterias van a ser liberadas por la vía biliar hacia el intestino. Bueno, está graficado acá hacia el intestino, y algunas pueden ser eliminadas con las heces y otras, ¿no? La bacteria va a ingresar nuevamente al intestino y se completará el ciclo. ¿Ya? Es lo que dice acá, ¿no? Salmonella typhi puede reingresar al tracto gastrointestinal, ¿sí? Pero recordemos, ¿no? La vesícula biliar puede que elimina la bilis entra en contacto con la mucosa del tubo digestivo y si está contaminado con Salmonella typhi va a invadir, ¿no? El intestino, regresa al tracto gastrointestinal. Otra posibilidad es que a través de las heces sea eliminada la bacteria, ¿sí? ¿Listo? En casos extremos puede presentarse úlcera y posteriormente perforación, y esa es la complicación más grave de salmonelosis fiebre tifoidea, ¿no? La perforación tífica, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? En la primera y segunda semana el paciente tiene fiebre que puede llegar hasta los 40 grados, ¿ya? Claro, no vemos, en la actualidad no vemos tanto eso porque como contamos con antibióticos, muchos de estos pacientes vienen al hospital ya manejados con antibióticos. A veces vemos fiebre de menor cuantía, ¿no? 38, 39, ¿sí? Pero acá estamos hablando de un cuadro clásico, ¿no? Sin intervención, sin antibióticos, ¿sí? Entonces puede haber fiebre hasta de 40 grados. Bradicardia, ¿ya? Si uno lo encuentra, es sugestivo de salmonela, pero no determina el diagnóstico. O sea, el paciente está con fiebre y el pulso no está incrementado, no se corresponde con la elevación de la temperatura, al contrario, está bradicárdico. Esa es una disociación pulso-temperatura, que antiguamente nos decían, sí, si encontramos eso definitivamente es salmonela y no buscar más, no tratamiento para salmonela. Pero resulta que dengue también puede presentarlo fiebre amarilla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que no es patognomónico, ¿ya? Esa disociación pulso-temperatura, esa bradicardia relativa, no es patognomónico de fiebre tifoidea. Malestar general, también puede presentar el paciente cefalea, postración, ¿no? Ese es otro dato que antiguamente nos decían nuestros maestros, los clínicos. Cuando el paciente tiene fiebre, tiene cefalea, tiene postración, lo primero que tiene que pensar es en fiebre tifoidea. Pero resulta que leptospira también tiene fiebre, cefalea, postración. Dengue también fiebre, cefalea, postración. Algunos casos de riqueza también tienen esos tres manifestaciones, tampoco es patognomónico, ¿ya? Pulso discreto es la disociación pulso-temperatura, lo que estábamos hablando. Por un momento. Disculpen. En niños es más frecuente la diarrea, ¿ya? En niños es más frecuente, puede ser 6 a 8 deposiciones por día, o también en inmunodeprimidos, ¿no? En inmunodeprimidos. Estreñimiento es frecuente, pero más en adultos. El exantema aproximadamente en un 25% de casos, ¿no? Ahí se ha puesto un intervalo, 13 a 46%, en promedio es un 25% de casos. El exantema o la roseola tífica, ¿ya? Entonces vemos que no es muy frecuente, ¿no? La roseola tífica no es muy frecuente. Dolor abdominal sí, hepato y esplenomegalia existe, ¿no? Hay hepato y esplenomegalia, ¿por qué? Porque están afectados los órganos del res, ¿no? Ya sabemos por qué. Esto se presenta entre la primera y segunda semana. Al final de la segunda semana, o si ustedes quieren, comenzando la tercera semana, se presentan las complicaciones, ¿no? Y ahí se ha puesto si es que no se trata, ¿no? Si la fiebre tifoidea no se trata, al final de la segunda semana, ustedes quieren, comenzando la tercera semana, el paciente va a presentar complicaciones. ¿Ya? ¿Qué complicaciones? Sangrado, puede ser, ¿no? Sangrado digestivo, puede ser úlcera en la placa de Peyer, y lo más grave es la perforación, ¿no? La perforación típica, perforación intestinal, esa es la más grave, ¿ya? La excepción a las complicaciones, ¿no? Es las hepatitis por salmonella, hepatitis por la bacteria, ¿no? En la segunda semana se presenta,
Ya más frecuente que se presente en la segunda semana, la hepatitis por salmonela. Pero las otras es después de la segunda semana o comenzando la tercera, ¿no? Tanto el sangrado, ¿no? Las úlceras, la perforación típica es después de la segunda semana o si ustedes quieren, tercera semana, ¿sí? En la cuarta semana la temperatura corporal se va restableciendo y el debilitamiento puede persistir, ¿no? Por tiempo prolongado. Nuevamente, esto es en un paciente en el cual no se ha realizado ninguna intervención, o sea, no ha recibido antibióticos, es la historia natural, ¿ya? Difícilmente ahora vemos cuadros así, ¿no? Por ahí podemos tener de repente algún paciente con cuarta semana sin antibiótico, pero en nuestro medio es raro eso, ¿ya? Porque reciben antibióticos. Periodo de incubación hay puesto 13 a 21 días, ¿no? Otras series dicen de 7 a 14 días, ya póngale el periodo máximo 3 semanas, pues, ¿no? Como periodo de incubación, ¿ya? 3 semanas. La lesión típica o tifoídica también se llama, en promedio 25% de casos, ¿sí? Promedio. Son lesiones cutáneas, maculopapulares. ¿Qué color? Clásicamente los libros de semiología lo describen como el color del salmón, del pescado salmón, ese color. Ya, rojo salmón dice el color del pescado salmón. Han puesto otro valor, ¿no? 30%, ¿ya? 25, 30, más 25%, o sea, de 4 pacientes uno puede presentar la rosola tífica o tifoídica. ¿Dónde se ubica con más frecuencia? En tórax, abdomen, ¿ya? Tórax, abdomen. ¿Son muchas? No, son pocas lesiones. Realmente son pocas, no son muchas, ¿ya? Pocas lesiones papulares, color rojo salmón. Y en pacientes de raza negra, ¿sí? A veces a uno se lo puede escapar, ¿ya? Se le puede ir la lesión, ¿ya? Entonces tenemos un caso clínico, varón 25 años de edad, desde hace 2 semanas presenta fiebre, cefalea intensa, al examen temperatura 39 grados, bradicardia, pulso dícroto, hepatosplenomegalia y ruidos hidroaéreos aumentados. El diagnóstico más probable es, bueno, ahí está, fiebre tifoidea, ¿no? ¿Listo? Ya. Acá, de lo que han puesto, ¿no? El diagnóstico diferencial más importante, ¿cuál sería de lo que han puesto ahí? Con fiebre tifoidea. La fiebre malta, ¿no es cierto? Lo que hemos visto anteriormente. Pero hemos dicho que la fiebre malta necesitamos, ¿no? Antecedente. Primero digo que no lo menciona ahí el enunciado, ¿sí? Y es más frecuente que se localice, ¿no? Como vimos en la articulación sacroiliaca, ¿no? ¿Ya? Entonces por eso hay fiebre tifoidea. Para las otras, para mononucleosis infecciosa, enfermedad citomegálica, nos falta, ¿no? Mononucleosis infecciosa es más con faringitis, con adenopatías, ¿sí? Igual, enfermedad citomegálica, faringitis, fiebre, no siempre hay adenopatías, ¿ya? ¿Listo? Tosoplasmosis, también entra en el diagnóstico diferencial de síndrome mononucleósico, que es fiebre, adenopatías, faringitis, ¿ya? Entonces por eso descartamos eso. Estaría entre fiebre tifoidea y fiebre malta, ¿no? Ya sabemos cómo diferenciar. Las complicaciones aparecen 3 o 4 semanas después de la infección, más frecuentes, la hemorragia gastrointestinal, 10 a 20% de casos, y este sangrado puede ser evidente o microscópico también, evidenciarse con un examen de Tevenon en heces, ¿ya? Puede ser evidente como melena, ¿sí? En un 10 a 20% de casos, o ser microscópico. La perforación intestinal es 1 a 3% de casos, es la complicación más grave. Entonces estos pacientes van a requerir líquidos parenterales, intervención quirúrgica y tratamiento de la hemorragia. Menos frecuentes hay otras complicaciones, miren, neurológicas, intravasculares y hepatitis, ¿no? Ya dijimos, esta complicación de hepatitis se presenta con más frecuencia en la segunda semana de enfermedad, ¿ya? Por si acaso, a veces uno se confunde, no le ponen ahí la hepatitis como complicación de salmonela, se presenta con más frecuencia en la tercera semana, en este caso no, es en la segunda semana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el examen histopatológico? Es hiperplasia de la placa de Peyer, puede haber ulceración, necrosis, ¿no? Y ya, perdón,
Y la etapa final ya va a ser la perforación tífica. Vamos a sacar otro caso. El paciente con fiebre y cefalea de 3 semanas de evolución que presenta abruptamente dolor abdominal con abdomen en tabla. El diagnóstico más probable es perforación intestinal secundaria A. Ahí está, tuberculosis digestiva, fiebre tifoidea, linfoma no Hodgkin, apendicitis aguda, enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces acá es fiebre tifoidea. ¿Listo? Perdón, ¿cuál es el dato que nos orienta a pensar en la posibilidad de fiebre tifoidea? 3 semanas, muy bien, ¿no? 3 semanas. Hemos dicho que en la tercera semana se presentan las complicaciones y la más grave es la perforación. ¿Ya? Perforación. En un paciente con fiebre tifoidea lo correcto es, ¿la complicación más severa es enterorragia? No es perforación, ¿no? No, esto todavía no hemos hecho, pero vamos adelantando. El antibiótico de primera elección es, en la actualidad el antibiótico de elección para fiebre tifoidea es quinolonas, ¿ya? Ciprofloxacina, ¿ya? Eso también ha cambiado. Antiguamente se decía clorafenicol, pero así como en brucelosis dijimos que la estreptomicina, los aminoglucósidos, ¿no? La tasa de recaídas es menor comparado con rifampicina, acá también es lo mismo, ¿no? Las quinolonas, la tasa de recaídas es menor comparado con clorafenicol, por eso el tratamiento de elección es quinolonas, por la tasa de recaídas, ¿no? La tasa de recaídas con quinolonas está entre 1 a 2%, en cambio con clorafenicol es 10% más o menos, ¿no? Entonces hay una diferencia significativa. ¿El velicultivo es el método de mayor sensibilidad para el diagnóstico? No. Hemo sería, ¿no? Y dependiendo del tipo de enfermedad, ¿no? Si es en la primera semana tiene más rendimiento, ¿no? Segunda ya menos y tercera mucho menos, ¿ya? ¿La perforación intestinal solo requiere tratamiento médico? No, quirúrgico, ¿no? Médico quirúrgico. Entonces ahí la respuesta es ninguna de las anteriores, ¿ya? El diagnóstico, entre el 1 y 4% de los pacientes se convierten en portadores crónicos, ¿no? Crónicos asintomáticos que van a eliminar Salmonella typhi por orina y heces durante más de un año. No es una definición de un portador crónico, es un paciente que ha tenido su cuadro de salmonelosis, de fiebre tifoidea y bueno, resolvió solo, y al año, si uno le hace un coprocultivo, va a encontrar Salmonella ahí. Entonces en ese momento decimos, este es un portador crónico, es la definición, ¿ya? ¿Listo? Entonces acá tenemos las pruebas, ¿no?, que existen en la actualidad para el diagnóstico de salmonelosis. Así como hablábamos en Bruselas, el aislamiento de Salmonella typhi, eso es un diagnóstico de certeza, ¿no? Es una prueba irrefutable de que el paciente tiene la salmonela. ¿Y en dónde podemos aislar la salmonela? En sangre, ¿sí?, en médula ósea, en bilis, en orina. Ahí podemos encontrar salmonela, ¿ya? Pero lo que más empleamos, ¿cuál es? Hemocultivo, velicultivo, ¿sí? El hemocultivo, el rendimiento baja si la persona está recibiendo antibióticos, ¿sí? El velicultivo no se altera, ¿ya? Así tanto que mencionábamos, el hemocultivo, su mayor rendimiento es en la primera semana, ¿sí? ¿Ya? Podemos pedirlo en la segunda, tercera semana, pero hay que recordar que ya el rendimiento baja, ¿sí? En cambio en el copro, cuanto más tiempo de enfermedad tiene la persona, el rendimiento también va aumentando. Coprocultivo. Ya después de la segunda semana, el coprocultivo es una buena prueba para poder diagnosticar salmonelosis. ¿Qué otras pruebas pediremos? Biometría hemática. ¿Qué puede haber? Puede haber linfopenia, ¿ya? Puede haber linfopenia. Puede haber eosinopenia, ¿no? A veces tenemos un paciente con fiebre, con cefalea, dolor nominal, y en el hemograma encontramos eosinopenia, eosinófilo 0, sugestivo, no diagnóstico, pero sí sugestivo, de fiebre tifoidea. Ahora, si no hay eosinopenia, no lo descarta, todavía podría ser fiebre tifoidea, ¿ya? Si yo lo encuentro, es un punto a favor de diagnóstico, no determinante, pero es un punto a favor de diagnóstico, no eosinopenia. Si no hay eosinopenia, no descarta, todavía podría plantear fiebre tifoidea. ¿Qué más tengo que decir? Bueno, función renal, creatinina,
enzimas hepáticas, puede haber elevación de las transaminasas, ¿no? Afecta a los órganos del res, ¿no? Y en los casos de hepatitis por salmonela, esta elevación de las transaminasas es significativa. Claro, no llega al rango de una hepatitis viral, ¿no? Que es más de 500, más de 1000, en todo caso estará debajo de 500. ¿Sí? Hay pruebas, ¿no? También ELISA, aglutinación en látex, pero eso bueno, no dispone la mayoría de centros de salud, hospitales. Y otra, la famosa serología, no sé si está por acá. Acá está, disculpen. Acá está escrito uno por uno. Entonces tenemos la biometría hemática, la anemia puede ser normocítica, normocrónica, puede haber anemia, leucopenia no inferior a 2500 y puede haber trombocitopenia. Puede haber, porque no siempre hay, ¿no? Puede haber trombocitopenia. O sea, afectación de la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Esto es una prueba bastante utilizada, ¿no? Las aglutinaciones, la reacción de Vidal. Se recomienda pedirlas a partir de la segunda semana, ¿ya? Si yo pido una prueba de Vidal en la primera semana, ¿estará bien o estará mal? Puedo pedir, ¿sí? Y si veo un incremento de los títulos, también tiene valor, ¿ya? Pero recuerden, esta reacción de Vidal puede tener reacciones cruzadas con otras enterobacterias. Y ese es el gran inconveniente de esta prueba, ¿ya? Puede haber reacciones cruzadas con otras enterobacterias. O de repente el paciente no eleva mucho sus títulos y tiene fiebre tifoidea. Todos esos inconvenientes hay. Se considera un punto de corte 1/160, similar a Bruselas. Pero eso no me da el diagnóstico, ¿eh? Hay casos de personas asintomáticas que se le han hecho aglutinación y ya salió 1/320, 1/160, asintomáticas, sin cuadro clínico. Y con antecedentes de comer frecuentemente en la calle. De repente si hacemos una prueba ahorita, alguno de nosotros nos puede salir así alto y no tenemos fiebre tifoidea. Pues eso hay que interpretarlo, ¿ya? O sea, en otras palabras, aglutinaciones altas no es diagnóstico de certeza de fiebre tifoidea. Tiene que ser el aislamiento del germen. Ya sabemos en qué fluidos, ¿no? Hemocultivo, mielocultivo, bilicultivo, urocultivo, cualquiera de ellos. Acá están los rendimientos de las pruebas. Miren, el hemocultivo en la primera semana es cuando tiene el mayor rendimiento, en la primera semana. El mielocultivo también en la primera semana, el rendimiento es mayor y no se altera por el uso de antibióticos. El copro en la tercera semana, el urocultivo en los primeros 3 días, ¿no? ¿Ya? Están los rendimientos. ¿Listo? Puede usarse también o emplearse como muestra el aspirado de la roseola tífica, ¿sí? La roseola tífica se presenta en la segunda semana generalmente, ¿ya? Pero es un 25% de casos, ¿no? No son muchos. El coprocultivo es diagnóstico de gastroenteritis, ¿sí? ¿Qué más? El mielocultivo es bien tolerado en las formas intestinales. El coprocultivo, la mayor importancia es que me sirve para el control post-tratamiento. O sea, los pacientes, después de terminar un tratamiento de salmonelosis, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer seguimiento con coprocultivo? Perdón, se dice que si tenemos 2 coprocultivos negativos post-tratamiento, decimos que el paciente está curado. ¿Ya? Ahí está curado. ¿Listo? Pues el mielocultivo es el estándar de oro para el diagnóstico de fiebre tifoidea. Algunos consideran también el hemo, ¿eh? Ahí está la discusión, ¿no?, entre el mielo y el hemo. ¿Pero por qué podría ser el mielo? Porque, como hemos dicho, no se altera debido al uso de antibióticos, ¿no? Entonces eso pesa más, ¿no? ¿Ya? El hemocultivo, el rendimiento baja si la persona está tomando antibióticos, ese es el problema. Ahí está, ¿no? ¿Cuál hace el diagnóstico de certeza de fiebre tifoidea? Reacción viral, que son aglutinaciones, hematocrito, serológicos, transaminasas, hemocultivo, ¿no? Si ponían mielocultivo, también. Si ponían bilicultivo, si ponían urocultivo, claro, porque estoy aislando el germen, es un diagnóstico de certeza, ¿no? Depende de lo que coloquen ahí en la alternativa. Luego el tratamiento va dirigido a eliminar el agente causal, evitar complicaciones,
aliviar los síntomas y signos, eliminar la fase del portador, ¿no? Tratamientos primero sintomáticos, medidas de soporte, reponer volumen, ¿no? Puede ser por vía oral o endovenosa, ¿no? Dependiendo del cuadro clínico. Adecuada nutrición, inicialmente no se recomienda residuos, ¿no? Porque recuerden que el intestino está inflamado, ¿no? Entonces una dieta sin residuos. Evitar el uso de antipiréticos, porque eso nos va a alterar también la curva de temperatura, ¿sí? Queremos ver cómo es eso. Cuando no hay intervención, o sea, cuando no hay antibióticos, la temperatura en la primera semana se va incrementando. En la segunda semana es una meseta y en la tercera cae, ¿ya? Claro, no vamos a esperar que llegue a la tercera. Entonces, la descripción clásica de la fiebre en fiebre tifoidea. En la primera semana se incrementa, en la segunda semana una meseta y en la tercera cae. Así es. Datos de alarma si la fiebre persiste, si hay dolor abdominal o vómito persistente, diarrea severa, deshidratación, dificultad respiratoria, hemorragia, ¿no? A cualquier nivel. Esos son datos de alarma. ¿Listo? Pues el medicamento de elección, ya sabemos por qué, ¿no? Son las quinolonas, ciprofloxacina. Incluso en niños también lo están usando, ¿ya? Niños con fiebre tifoidea también. Tratamiento de elección quinolona, ciprofloxacina. ¿Qué dosis? Bueno, en adultos es 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días, ¿ya? 7 a 10 días. Alternativas, cefixima, cloranfenicol. Casos graves podría ser cetrazona. Sí, pero el problema del cloranfenicol, ¿sabemos cuál es? La recaídas, ¿no? 10% más o menos después de 3 meses, ¿no? 3 meses el paciente concluyó su tratamiento, hay recaídas. ¿Cómo nos damos cuenta de la recaída? Por el coprocultivo, ¿no? Sigue saliendo positivo. Y es que la bacteria, ya sabemos, se ubica en vía biliar, ¿no? Entonces ahí es más difícil para que lleguen los antibióticos a la vesícula. Otros medicamentos que se pueden usar, la cefotaxima, la cetrazona, ¿no? Cefalosporina de tercera. ¿Listo? Prevención. Actualmente hay vacunas, ¿no? El hospital no tiene, pero se puede conseguir la vacuna. Generalmente impide la infección siempre que el inóculo no sea muy elevado, pero recuerden que la protección no es al 100%, más o menos 60, 70%, no es al 100%, ¿ya? A veces una persona se confía y cree que con la vacuna ya va a comer alegremente en la calle, no se debe lavar las manos. La protección no es al 100%, ¿ya? 60, 70%, más o menos. Entonces hay una vacuna celular inactivada, como su nombre lo dice, son bacterias muertas, ¿no? 2 dosis, 4 semanas, ahí está la protección, 66%. Reacciones adversas, malestar abdominal, vómitos, urticaria. Otra vacuna es de célula viva atenuada, 3 a 4 dosis en una semana. La protección aproximadamente 40%, 26 punto acá, pues 40% más o menos. Reacciones adversas 1%, ¿no? Similar a lo que están viendo en este cuadrito. Y la vacuna acelular, que es antígeno, una sola dosis, protección 60-70%, bien tolerada.